Muy buenos días a todos. Comenzamos esta nueva rueda de prensa de los responsables técnicos de cada uno de los ministerios competentes a raíz del estado de alarma. Son las 11:36 y les indico que hoy comparecen ante ustedes, como cada día, a partir de las 11:30 para la actualización de todos los datos y las preguntas que nos vayan formulando los medios de comunicación, también algunas personas a través de las redes sociales, pero que la reunión del Comité de Gestión Técnica se celebrará esta tarde a las 5 de la tarde en Zarzuela. Hoy lo que se ha producido, aparte de la comparecencia del presidente ante el Congreso, que todavía se desarrolla, ha sido la primera reunión de la mañana del Comité de Seguimiento en el Ministerio de Sanidad. Por tanto, el doctor Fernando Simón actualizará todos los datos, al igual que el resto de los participantes, en sus respectivos departamentos, a los cuales ya vuelvo a presentar. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Están también con ustedes los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Laurentino Ceña y José Ángel González, del Ministerio del Interior. El GEMAT, jefe del Estado Mayor de la Defensa, del Ministerio de Defensa, Miguel Villarroya, y la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Así que con todos los datos comienza ya su primera explicación. Fernando Simón, doctor, adelante. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les acaban de comentar, el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus se reunirá por la tarde, por lo tanto hoy vamos a hablar de la evolución de lo que se estuvo haciendo desde ayer por la mañana hasta hoy. Me entiendo que a lo mejor será un poco más breve que otros días la presentación de hoy. A día de hoy tenemos 13.716 nuevos casos en total acumulados en España de coronavirus, 2.538 nuevos respecto a ayer. Esto implica un 18% de incremento que viene en la línea de lo que observamos también ayer, que estaba en torno al 17,7%, en torno al 18%, y que está por debajo de lo observado en las semanas anteriores. Pero como saben, ha habido algunas pequeñas modificaciones en las definiciones de caso que hacen que esta observación se tenga que valorar con mucha prudencia hasta dentro de al menos 2 o 3 días. Pero siempre es bueno que haya un descenso en la progresión, en la tasa de incremento diario de casos. De estos 13.700 casos, tenemos 558 fallecidos, desgraciadamente, que por comunidades autónomas tienen una distribución desigual que ahora pasaré a comentar brevemente. Tenemos también 774 casos en UCI, es decir, casos graves, y los hospitalizados son 5.717. Es una tasa de hospitalización global del 42%, lo que implica que el resto de los casos o se han curado, los curados hasta ahora son 1.081, o han fallecido o están en tratamiento domiciliario y por lo tanto son casos leves. Es decir, tenemos menos de la mitad que estén todavía hospitalizados. La tasa de incidencia global en España es de 28 por cada 100.000 habitantes. Estos datos se distribuyen desigualmente por comunidades autónomas. Como todos saben, tenemos una comunidad autónoma que ha sido, por así decir, la que ha evolucionado antes y de forma más rápida, es la Comunidad de Madrid, y luego tenemos 3 comunidades que están asociadas a un brote común a partir de un evento que reunió a muchísima gente, que son el País Vasco, La Rioja y Navarra. De todas formas, si bien el inicio de la epidemia en estas 2 comunidades, debido a este evento, fue diferente a otras, también es cierto que la evolución posterior se va equiparando a lo que estamos observando en el resto de España. El resto de las comunidades autónomas siguen una evolución como esperaríamos en los primeros momentos de la epidemia de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Estamos a la espera de ver cómo termina de evolucionar. Obviamente las medidas que se han aplicado a nivel global a estas otras comunidades les están afectando en un momento más temprano de lo que le afectó a Madrid y tendremos que ver cuál es el impacto real en la evolución de casos en todas esas otras comunidades autónomas. Es importante destacar que la tasa de hospitalización también es desigual en las diferentes comunidades y eso se debe fundamentalmente al tipo de pacientes que se van registrando. Las comunidades donde ha habido un impacto importante en residencias de ancianos tienen obviamente una hospitalización mayor y una tasa de letalidad mayor. Esto se observa si valoramos los porcentajes de casos que están en UCIs, hospitalizados o fallecidos. Más datos. La tasa de recuperación, los curados hasta ahora son el 7,9%, prácticamente el 8% de los casos que hemos diagnosticado se han recuperado ya.
el doble en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas. Madrid tiene un 17% de recuperaciones. También es normal porque lleva un periodo de epidemia, digamos, más largo que el resto y por lo tanto ha habido más pacientes que hayan tenido tiempo de recuperarse. Dicho eso, tenemos otro tipo de informaciones relacionadas con la gestión de los servicios sanitarios. Como saben, muchos hospitales están sufriendo, digamos, problemas para continuar el abastecimiento de algunos recursos básicos de protección personal que se están solventando a día de hoy. Obviamente no tenemos un exceso, pero se están solventando hasta el día de hoy. Estamos consiguiendo mantener el abastecimiento. Sí que es cierto que según las informaciones que hemos recibido en este comité de seguimiento que mencionaban al principio en el Ministerio de Sanidad, es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección personal para no ir con esta, digamos, tensión que nos mantiene el ir resolviendo el problema día a día o cada 2 días. Estamos trabajando en esa línea. Es un problema, como saben, que nos está afectando a todos los países debido a que la producción mundial se ha tenido que ir adaptando a un exceso exagerado de demanda comparado con la capacidad de producción que tenía previamente el mundo. Estamos tratando de solventarlo y parece ser que en breve podríamos estar en esa línea. De todas formas, hay que ser prudente. Dicho esto, si les parece bien, voy a ceder, como cada día, a mis compañeros del equipo técnico de cada uno de los ministerios la palabra para que especifiquen lo que se ha producido en cada una de sus áreas de competencia y luego continuamos con algunas otras informaciones de interés para todos los ciudadanos. Le voy a ceder la palabra primero al general del aire Miguel Villarroya, jefe del GEMAT. Gracias, Fernando. Buenos días a todos y como ya viene siendo habitual, pues paso a actualizar aquellas actuaciones de las Fuerzas Armadas que en conjunción con el resto de las administraciones públicas se están realizando en apoyo de la población civil en el marco de la Operación Balmis para la campaña contra el COVID-19. Hoy, día 18 de marzo, estamos desplegados en 48 localidades. Estamos ya al pleno de las Fuerzas Armadas, están ya también unidades del Ejército del Aire que se estrenan hoy en su presencia y junto a las de sus hermanos los ejércitos de tierra y la Armada, con un total de 2.600 efectivos, en el cual pues quiero reseñar hoy o destacar pues la presencia desde primera hora de esta mañana en las estaciones de cercanías de Madrid, en colaboración también con el Cuerpo Nacional de Policía. Hoy también estamos en IFEMA, en el albergue temporal para personas sin hogar de la Comunidad de Madrid, que a través de la mediación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hemos desplegado unidades militares, incluyendo una unidad de soporte vital avanzado para apoyar al SAMUR social en esta tarea. Y ante esto quiero puntualizar que frente a la adversidad hay que cuidar siempre a los más débiles. También estamos realizando tareas de desinfección en locales del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid y se está finalizando las labores de desinfección también en centros de la Dirección General de Tráfico que ayer quedaron pendientes, como son en Málaga y en Valladolid. Y también quiero matizar hoy que por qué estamos procediendo a desinfectar tantos sitios. Yo creo que es una cosa que estamos procediendo a esta labor en los sitios donde es más fácil contagiarse, es decir, estamos haciéndolo en aquellos sitios donde se prevé que haya mayor aglomeración de personas y en aquellos sitios donde la operación desde esos locales sea vital para el desarrollo normal de la actividad diaria. Es decir, por ejemplo, los centros de control de la Dirección General de Tráfico es obvio que necesitan desinfección, puesto que hay que tener allí presencia permanente para poder controlar todo el tráfico de carreteras que está el día a día. Eso es evidente porque en estos sitios donde ha habido posibilidad de que se haya depositado el virus es más fácil contagiarse. En general, pues lo que quiero matizar ya y para terminar, que se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de las Fuerzas Armadas con todas aquellas capacidades de las que disponemos y para poder atender a todas las múltiples
peticiones que estamos teniendo, estamos procediendo a una priorización para atender a aquellas más urgentes. Pero los españoles tienen que estar seguros de que sus Fuerzas Armadas, en conjunción con el resto de las administraciones públicas, estamos con ellos. No les vamos a fallar. Pero esta no es una batalla que podamos ganar solo los que estamos aquí. Es tarea de todos. No es necesario el esfuerzo de todos, cada uno en su función, pero todos juntos venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedo la palabra ahora al comisario principal, José Ángel González. Buenos días. Bueno, en primer lugar, decirles que en el ámbito de actuación de la Policía Nacional podríamos definir la situación como de normalidad absoluta. Hay pequeños hechos puntuales que se resuelven sin mayor incidencia y casi todos ellos con la sola presencia policial. Solamente desde que se inició el Real Decreto ha habido 73 detenidos por desobediencia. 73 detenidos que han sido detenidos por su irresponsabilidad e insolidaridad porque podía infectar a otros la enfermedad. Una novedad que tenemos es medidas que hemos tomado en el DNI. En el DNI hemos prorrogado la vigencia de todos los DNIs que caduquen este año hasta el 13 de marzo del 2021. Esto quiere decir que si a uno le caduca el DNI en agosto, tiene vigencia hasta el 13 de marzo. Esta medida la hemos tomado porque tienen todos ustedes que saber que nosotros anualmente expedimos 9 millones de documentos, entre DNIs y pasaportes. Con lo cual quitamos la cita previa porque si no hubiera sido un foco de infección continuo. Entonces, lo que sí les digo es que todavía siguen abiertas las oficinas del DNI para todos aquellos casos de urgencia. En otras cosas, saben que ayer restablecimos otra vez las fronteras interiores con Francia y Portugal. Nos pusimos en contacto con las policías tanto francesa como portuguesa. Llevamos ya prácticamente más de 24 horas con el servicio montado. No ha habido ningún problema, ni graves retenciones y todo está yendo con normalidad. Solamente como datos, para que tengan ustedes datos, ha habido 834 denegaciones de entrada y se han controlado más de 1.518 vehículos. Asimismo, se han producido 2 detenciones, una por desobediencia grave y otra por tener en vigor una orden judicial de detención. Los pasos fronterizos que mayor tránsito están soportando son La Junquera e Irún, que es donde estamos incrementando nuestros esfuerzos. Y, por último, queremos volver a alertar a la sociedad sobre el tema de los bulos, sobre el tema de las falsas noticias, que todo aquel que tenga alguna duda de estos bulos y de estas falsas noticias, saben que estamos, la Policía Nacional, 24 horas a su servicio a través del teléfono 091 o a través de nuestras redes sociales, que ya llevamos contestados y hemos atendido 6.500 consultas para, de alguna forma, minimizar todos estos bulos y estas falsas noticias. Recordarles que la Policía Nacional sigue las 24 horas del día a su servicio y, sobre todo, a aquellas personas más vulnerables que sepan que nos tienen permanentemente a través del servicio telefónico 091 o, como he dicho antes, a través de las redes sociales. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al teniente general Laurentino Ceña, de la Guardia Civil. Sí, buenos días a todos. Bueno, me gustaría señalar que, con carácter general, el día de ayer transcurrió sin incidencias. Algún hecho aislado que nos obligó a reaccionar e incluso a proceder a la detención de 15 personas. No cabe duda que esto ha respondido siempre a razones de un comportamiento incívico y de desobediencia grave a los agentes de la autoridad. La Guardia Civil hemos focalizado todo nuestro esfuerzo durante estos días en luchar contra los efectos de la crisis. Nuestras capacidades, tanto en patrullas
como en atención al ciudadano se han visto orientadas en ese sentido. Hemos movilizado más de 10.000 patrullas de seguridad ciudadana y de seguridad vial que están contribuyendo a que los ciudadanos tengan una respuesta de la Guardia Civil en tanto a su seguridad y en tanto también a la información que requieren en las dudas que se les presente. Hemos prestado un apoyo al transporte de material de trasplantes procedentes de Ámsterdam y de Londres con destino a hospitales de Valencia y Málaga, de forma que no se interrumpan estos cometidos vitales para nuestra sociedad. Nuestras patrullas de seguridad ciudadana y especialmente las de tráfico han recibido instrucciones de velar porque se cumpla la obligación que desde el Ministerio de Transportes se ha establecido de que los camioneros, elemento vital para mantener el abastecimiento de nuestros mercados, para que los camioneros puedan tener posibilidad de tener servicios, tener posibilidad de comida y de descanso en los lugares, estaciones de servicio y lugares al efecto. La Guardia Civil también ha establecido dispositivos para el cierre de las fronteras en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y hemos establecido en la segunda línea y en la parte que nos corresponde de vías menos transitadas a lo largo de los casi 2.000 kilómetros que tenemos de frontera terrestre. También, fruto de nuestra actuación en recintos fiscales y en investigación, también a través de la monitorización de redes sociales, hemos logrado la requisa de más de 69.000 mascarillas, más de 5.000 gafas protectoras, así como guantes. Todo este material, evidentemente, se ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias. Me gustaría también destacar el apoyo que reciben nuestras patrullas, nuestros servicios, de la población en general, que se manifiesta muchas veces incluso en la donación de elementos de protección que evidentemente agradecemos y ponemos a disposición de las autoridades sanitarias. Y por último, me gustaría rogar a toda la ciudadanía que nos facilite nuestro trabajo, que obedezcan, que respeten las indicaciones que desde la Guardia Civil, que desde los guardias civiles se hacen a ellos, porque están contribuyendo de forma innegable a la victoria final. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente general. Tiene la palabra doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de la información de servicio público en cuanto a la situación de Transportes y Movilidad por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el día de hoy, los servicios de cercanías se están prestando con niveles de demanda similares a los de los días anteriores, en torno a un 25% comparado con lo que es un día normal. Y, afortunadamente, no se ha identificado ningún episodio de aglomeración. Como ha mencionado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, se han desplegado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y se ha reforzado la seguridad privada por si resulta necesaria. Además, se va a implantar una serie de cartelería para informar de la necesidad, de la exigencia de mantener la distancia entre las personas. En cuanto a los servicios de transporte ferroviario de larga distancia, han tenido una ocupación de entre un 4 y un 7%. Incluso hay algún caso concreto de algún tren que ha salido completamente vacío. Esta es una noticia buena porque implica la gran responsabilidad de todos los ciudadanos para reducir esa movilidad no obligada y tratar de, entre todos, parar a este virus. En el caso del transporte por autobús de larga distancia, también hay reducciones muy significativas de la demanda respecto a un día habitual y el nivel de viajeros en el día de ayer se mantuvo en el entorno del 85% menor de lo que viene siendo un día equivalente del año pasado. Y en el transporte aéreo, el número total de operaciones finalmente fue de un 41% inferior a un día normal. Quería hacer mención también a una situación concreta de la que somos conscientes y que ha mencionado anteriormente el director adjunto operativo de la Guardia Civil, que es la situación que se están encontrando los camioneros, los transportistas profesionales de mercancías,
para poder acceder a los servicios básicos de aseo y manutención, tanto en estaciones de servicio como en zonas de carga y descarga. Desde aquí todo el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estamos trabajando intensamente con las comunidades autónomas, con las propias asociaciones de cargadores y con las asociaciones representantes de las estaciones de servicio para tratar de corregir esta situación y que puedan tener acceso a estos servicios básicos. Tenemos que ser conscientes de que el transporte de mercancías por carretera es absolutamente básico y fundamental para el abastecimiento de nuestros supermercados, las farmacias. Es esencial que se pueda prestar el servicio en condiciones adecuadas. Y, por último, informar que estamos recibiendo en el Ministerio información actualizada de las decisiones de las comunidades autónomas respecto a los servicios públicos de transporte en sus ámbitos competenciales. Por otra parte, ayer se publicaron en el Boletín Oficial del Estado 3 órdenes ministeriales, 2 de ellas para establecer las condiciones de conectividad entre la península y los territorios de Baleares y Canarias, y otra para alargar la vigencia de los certificados del personal de transporte ferroviario, que se une a un paquete de medidas que aplica a todos los profesionales del transporte para flexibilizar las condiciones de sus certificados y habilitaciones. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Antes de pasar a las preguntas, si me permite el moderador, sí que querría hacer un par de consideraciones. Como saben, el Ministerio de Sanidad está recogiendo todo un catálogo de todo el material disponible necesario para responder desde el punto de vista sanitario a esta epidemia. El recoger este catálogo, el saber lo que hay, nos ayuda a planificar correctamente su distribución, y el Ministerio está redistribuyendo entre las comunidades autónomas más necesitadas, pero todas las comunidades están siendo abastecidas de la manera más justa posible. Ha habido, entendemos, algunas informaciones sobre posibles movilizaciones de productos de una zona a otra, pero todos esos movimientos han sido compensados largamente por otros envíos que se han realizado desde el nivel central. Yo creo que eso es importante entenderlo, porque no se le está a ninguna comunidad autónoma retirando ningún material. Yo creo que eso es fundamental. Luego, querría pasar a lo que ya se está convirtiendo casi en 2 secciones habituales. Una, la de agradecimientos, y la otra, la de dar ánimos. Tenemos una de agradecimientos porque quiero de verdad reconocer delante de todos el sentimiento que me produce el que toda la población está haciendo un homenaje casi diario a los servicios sanitarios, y yo creo que se lo merecen y se lo agradezco a todos. Muchas gracias a todos. Pero también creo que no somos solo nosotros. Aquí hay 3 ministerios más representados, además del Ministerio de Sanidad. Son 3 sectores diferentes que están trabajando muy duro para conseguir que todos podamos vencer juntos al coronavirus. Y yo creo que es importante que lo reconozcamos a todos. Si es posible, hoy podíamos hacer el homenaje a otro grupo, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y mañana se lo hacemos a otro. Yo creo que son cosas que tenemos que hacer entre todos, y que, queramos o no, los que están dejándose la piel para conseguir esto, les ayuda a aguantar con más ganas. Y luego uno de ánimos. Ya lo dijimos ayer, lo dijimos antes de ayer, si no me equivoco. Van pasando los días, ya estamos a mitad de semana, las cosas van bien, pero a mitad de semana uno empieza a sentirse un poco cansado ya de estas condiciones estrictas de vida que estamos llevando. Tenemos que aguantar, es importante aguantar, es importante que los mayores sigan concienciados de que tienen que protegerse, que los demás sigamos concienciados de que tenemos que ayudarles a protegerse. Tenemos que tener claro que los jóvenes tienen que contener toda la energía que tienen. Yo no soy joven, pero tengo energía. Hay que contenerla un poquito. Es unos días, no es tan largo. Va a parecerlo, pero no es tan largo. Y luego volvemos a la vida normal. Y luego creo que tenemos que considerar particularmente a los niños, que obviamente los niños están habituados a salir, a tener una vida en el exterior mucho más importante que podamos tener los adultos. Yo creo que los niños estáis haciéndolo muy bien. Os lo agradezco de verdad.
ayudad en casa, conseguid que en casa el ambiente sea el bueno para que esto siga, ayudad a vuestros padres a tomar las decisiones correctas si es necesario. Vosotros sabéis bien lo que hay que hacer. Quizás sea un mensaje un poco repetitivo durante estos días, pero yo creo que tenemos que conseguir aguantar el periodo necesario. Y ahora ya, moderador, las preguntas. Muy bien, participantes, son las 12:01 del mediodía. Quisiera simplemente mencionar que hay varias líneas de preguntas que se reiteran en torno a las pruebas diagnósticas que se puedan hacer. Hay mucha inquietud acerca de esto, por qué no llegan a todo el mundo, para cuándo se va a poder tener los test suficientes. También tiene mucho impacto el anuncio de una previsible vacuna china. El asunto de las residencias de ancianos y la incidencia especial en una de ellas, la vulnerabilidad de este sector a que acaba de referirse el doctor Fernando Simón, y muchas preguntas también sobre el propio despliegue de la Unión Militar de Emergencias en distintas ciudades, que luego le dirigiremos al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Si les parece, comenzamos, por ejemplo, por el enunciado que lanza ABC. Parece que ya han llegado los primeros test rápidos a Sanidad. ¿Cómo van a empezar a hacerse, casa por casa? Hay que ir al hospital. ¿Hay estimación de cuánto aumentarán los positivos con la extensión de las pruebas a los casos leves? Fernando Simón. Bueno, ahora mismo el Ministerio de Sanidad está trabajando junto con las comunidades autónomas en la planificación del despliegue que va a ser necesario para utilizar estos test rápidos. Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo un primer volumen, una primera cantidad de test que se van a validar, a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. Lo importante de este proceso de muestras con el test rápido es asegurarse que está bien integrado con los sistemas sanitarios. No tendría sentido hacerse la prueba porque si un positivo tiene que ser dirigido, tiene que ser supervisado y tiene que ser valorado por los servicios sanitarios, y por lo tanto los servicios sanitarios de todos los niveles, y en este caso atención primaria tiene un rol fundamental en los test que se hacen a personas que están en su domicilio, tienen que estar muy integrados en el proceso. Estamos en ello. El Ministerio creo que lanzará en coordinación con las comunidades autónomas este procedimiento probablemente en los próximos días, y con ese mecanismo recuperaremos algunos de los problemas que se venían detectando en las últimas días, semanas, en los que había mucha gente que o en los que se retrasaba el poderles hacer el test. No tenemos claro cuánto van a poder incrementar el número de casos confirmados de coronavirus. La incidencia poblacional ahora mismo no la conocemos bien. Sí que los primeros tests vamos a tratar de que se hagan a una muestra representativa de las poblaciones de interés para poder valorar esa posible transmisión en la comunidad. Y a partir de ahí podremos establecer cuánto de diseminada o no está la transmisión del virus. Lo que sí que sabemos es que este método, que podrá tener algún falso positivo, algún falso negativo, y habrá que corregir por estas probabilidades, sí que puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos. No sabemos en cuánto, pero sí que puede hacerlo. En ese caso tendremos que explicar con cuidado cuál es el impacto de este incremento en la detección en las evoluciones diarias que estamos dando, porque obviamente es muy posible que tenga algún impacto. Junto a varias preguntas en la misma línea, por ejemplo, Radio Nacional o Cibio, ¿qué impacto va a tener la evolución en las UCIs? ¿Se teme una avalancha de casos graves en las unidades? Cibio, por ejemplo, pregunta, a raíz de lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, que aún quedan días para alcanzar el pico, ¿cuál es la fecha que maneja su centro de coordinación, doctor Simón? Sí, me las anoto porque si no se me olvidará. Bueno. La fecha de casos graves y cuál podría ser la fecha del pico. Bueno, los casos graves dependen de factores concretos. Sabemos que a nivel global el número de casos graves que requieren ingreso en UCI viene a ser de alrededor del 5 o 6%, y de hecho España está en el 5,6% actualmente. Pero como he comentado al principio de la rueda de prensa, hay una distribución desigual dependiendo qué grupos se han afectado en las primeras fases de la epidemia. Como saben, hay algunas comunidades autónomas en las que inicialmente hubo residencias de ancianos afectadas, y eso obviamente tuvo un impacto importante en el número de casos graves y fallecimientos. En las comunidades donde no se ha producido
ese efecto, donde no han sido grupos de alto riesgo los que han sido fundamentalmente afectados, sino que ha sido más distribuida entre la población general, el uso de UCIs es bastante menor hasta la fecha. No esperamos que haya una avalancha de casos graves, esperamos que haya el mismo porcentaje de casos graves. Lo que sí que sucede es que si se incrementan los casos que estamos detectando hasta ahora, más de lo esperado, obviamente en cifras brutas puede haber más número de casos en UCI, pero no un porcentaje mayor. Si incrementamos las pruebas rápidas, que hemos comentado hace un momento, y empezamos a detectar muchos casos leves, el número bruto de casos que tengan que ser hospitalizados en UCI será similar, pero sí que porcentualmente bajará. Por lo tanto, hay que interpretar con cuidado las cifras porcentuales. Son cifras que hay que valorar con mucho cuidado, porque desde el punto de vista de la presión asistencial, el número que nos interesa es el dato bruto. ¿Cuántos están en las UCIs? Ahora mismo es cierto que hay UCIs que están muy saturadas, con un nivel de estrés muy importante, pero también es verdad que en la mayoría de las comunidades todavía no están llegando a ese nivel tan alto. De Canarias 7 para María José Rayo preguntan, y si puede generalizar en todo caso la respuesta, se lo agradecemos. Tras la limitación de vuelos a Canarias que entra en vigor mañana, ¿de qué manera se va a poder informar el ciudadano de qué compañías van a prestar servicio? ¿Se prevén medidas para evitar que los precios se disparen? A la primera pregunta, probablemente esta tarde podremos dar cuenta de qué compañías van a prestar las rutas que están establecidas en la orden ministerial que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al tema de los precios, no hemos establecido ninguna condición específica en el marco normativo actual, pero estaremos muy atentos para que no se produzcan incrementos de precios relevantes. Varias preguntas para el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Recojo una inquietud que llega a través de las redes con preguntas reiteradas también a los periodistas sobre los lugares en los que está desplegándose y los motivos. Nos ha hablado de 48 localidades y ciudades. Hay reiteradas preguntas acerca del País Vasco y de Cataluña y si estas comunidades han pedido en algunas circunstancias el apoyo de la UME. Bueno, pues en primer lugar, tengo aquí la relación de ciudades. La podemos concretar, pero vamos, es Madrid, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Sevilla, Zafra, Málaga, Jaén, Lanzarote, Valencia, Alicante, Castellón, Alcantarilla, Teruel, Vigo, Santiago, La Coruña, Santander, Laredo, Santoña, Avilés, Salamanca, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Mérida, Huesca, Jaca, Almería, Ronda, Zaragoza, Orense, Pontevedra, Oviedo, Gijón, Ceuta, Melilla, Palma de Mallorca, Puerto del Rosario, Las Palmas, Tenerife, Córdoba, Cádiz, Algeciras, San Fernando, Getafe y Murcia. A esto también hay que añadir pues, Calatayud y Calatayud simplemente. Quiero decir con esto que nosotros estamos desplegando en aquellos sitios donde se está habiendo una serie de peticiones o se está viendo unas necesidades. Por supuesto, País Vasco, Cataluña, como cualquier parte de España, intervendremos cuando así se requiera o cuando así se necesite. Ni más ni menos, no hay diferencia con ningún otro criterio. O sea, no hay otro criterio que ahora mismo nos esté priorizando en ese sentido. General Villarroya, ¿qué va a pasar durante el tiempo de cuarentena? Pregunta F. Durante el tiempo de cuarentena con los militares desplegados en misiones. ¿Se mantendrán y se seguirá con los relevos previstos? ¿Se les están haciendo pruebas? Bueno, pues de eso tengo que decir que la idea, en principio todos los relevos estaban previstos, los relevos grandes de unidades estaban previstos para el mes de mayo, con lo cual todavía disponemos de un margen. En cualquier caso, ha habido casos puntuales, como ya ha aparecido en prensa, y en concreto me refiero a la Operación Atalanta, en el cual hemos tenido que suspender el relevo de 26 personas que se estaban incorporando a la fragata Numancia, que está en estos momentos desarrollando sus cometidos en el Índico, porque ha aparecido un caso positivo en uno de las personas que estaba implicada en este relevo. Lo hemos suspendido y tendremos que preparar otro relevo para allí. Está teniendo alguna incidencia en otros escenarios, puesto que los países en los cuales están desplegados también están tomando medidas en contra de este virus. Con lo cual tengo que decir que puntualmente sí puede afectar a estos relevos.
En cuanto a una opción general, pues no lo puedo decir. Habrá que ir viendo puntualmente en cada caso si nos va a afectar o no nos va a afectar, como este particular de Atalanta que acabo de mencionar. Cuarto Poder pregunta al director operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González. Hubo ayer un motín de internos en el CIE de Aluche, en Madrid. Teniendo en cuenta que la reclusión de estas personas migrantes en estos centros es solo temporal, ¿plantean poner en libertad a estas personas? ¿Hay alternativas? Sí, efectivamente, ayer hubo un pequeño motín en el CIE de Aluche. Unos 20 internos se subieron al tejado y protestaban por la situación sanitaria y, sobre todo, querían que se les pusiera en libertad. Como ustedes saben, los internos pueden estar como máximo 60 días en los centros de internamiento. Nosotros procuramos siempre no llegar hasta los 60 días, con lo cual estamos estudiando caso por caso y, desde luego, todo aquel que se tenga que poner en libertad lo haremos. De todas formas, decir que una de las razones de la protesta era la infección por coronavirus. En el centro de Aluche no hay ningún caso de coronavirus. A raíz de lo que ha explicado del DNI, no sé si ha sido usted o el teniente general Laurentino Ceña, la cuestión del DNI, pregunta la hora digital y el pasaporte también. Solamente de momento lo hemos hecho en DNI, que se prorroga hasta el 13 de marzo del 2021. Solamente el DNI. Doctor Fernando Simón, varias preguntas relacionadas con la circunstancia vivida en una residencia de ancianos en Madrid. ¿Por qué se producen este tipo de picos en determinados centros asistenciales? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, los grupos vulnerables, y más si están concentrados en un punto concreto, obviamente tienen la epidemia tiene un impacto muy importante en estos grupos, tanto en Madrid como en otras residencias de las que ya tenemos constancia en otras comunidades autónomas. Son grupos que tenemos que proteger. Se está ahora mismo trabajando en un procedimiento para tratar de reducir los riesgos asociados a las residencias de ancianos, proveerlas con los recursos y con los mecanismos para reducir estos riesgos, pero sí que es verdad que si el virus entra en un grupo vulnerable como este, obviamente el impacto es mucho mayor del que pueda tener en cualquier otro grupo poblacional. Si recuerdan de otras informaciones previas, tanto la letalidad como la incidencia en grupos mayores de 80 años es muy, muy superior al resto de la población. Precisamente esa es una de las razones por las que venimos ya desde hace mucho tiempo insistiendo en el que tenemos que proteger a nuestros mayores utilizando todos los medios disponibles, tanto ahora como hace ya unas semanas, pero ahora con mayor intensidad y con mayor razón. Claudia Luna, de TV Azteca, México, le plantea la pregunta sobre la posibilidad de que realmente llegue una vacuna desde China. Vamos a ver, hay varios ensayos, hay bastantes grupos a nivel internacional trabajando con vacunas. No tengo todos los detalles. Sé que en España tenemos algunos grupos de investigación que están trabajando con ensayos clínicos relacionados con nuevos fármacos para tratar el virus. Y sabemos que hay algunos grupos españoles también relacionados con grupos internacionales que están tratando de obtener vacunas. Las vacunas que se están generando ahora mismo están en unas primeras fases, pero sí que están siendo algunas de ellas bastante prometedoras. Ahora, una cosa es tener una vacuna disponible que puede producir un resultado, digamos, que puede tener una eficacia buena para prevenir el coronavirus, pero tiene que ser además segura, que no produzca efectos secundarios demasiado malos como para que no compense el utilizarla. Y además tenemos que tener una capacidad de producción, o la empresa que la comercialice tiene una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales. Eso lleva un periodo más largo. El que la vacuna exista no implica que esté ya disponible. Estoy subiendo y bajando por las distintas preguntas que formulan los medios. Ruego que también me disculpen ellos, pero he visto en alguna de las preguntas que ahora no localizo algo que me ha parecido interesante en relación con el ibuprofeno y el paracetamol. Hubo algún tipo de duda que resolvió la Agencia Española del Medicamento con respecto al ibuprofeno en España, pero teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, ¿se está dosificando de otra manera la receta de paracetamol en España? Y además preguntan de Radio Televisión Española, ¿se ha renovado automáticamente todas las recetas de pacientes para que no tengan que acudir al centro de salud si no es necesario? Bien, respecto al ibuprofeno, ya no es que España explicara que no ha encontrado evidencia sólida
a favor o en contra del uso del ibuprofeno. Es que ya la agencia europea creo que está tratando el tema y en breve, no sé si lo habrán hecho ya, en breve va a haber una información al respecto. Yo creo que por ese lado no tenemos que tener mayor preocupación. En cuanto a las recetas, no tengo información si ha habido una regulación. En el Ministerio hay una Dirección General de Farmacia y Servicios Sanitarios, que es la responsable. Me puedo informar ahora mismo si ha habido alguna regulación al respecto y contarlo mañana si es necesario. Tanto como para el paracetamol como para las recetas habituales para crónicos. Se ha hablado, y recojo aquí muchos mensajes que vemos en redes sociales, sobre la requisa de material de las mascarillas. El propio doctor Simón se ha referido a ello también en su primera intervención. ¿Nos pueden aclarar, nos preguntan, por qué, si es material necesario, se está requisando y en qué lugares y con qué objetivo? Bueno, ahora le cederé también la palabra a nuestros compañeros del Ministerio del Interior, pero lo cierto es que las requisas del material normalmente no obedecen a un afán de recopilarlo o de tenerlo en algún departamento central. Las requisas que se han realizado hasta ahora, si no me equivoco, se deben a problemas en, por así decir, la certificación de calidad de los productos o procesos industriales de producción. De todas formas, no sé si nuestros compañeros del Ministerio del Interior tienen más información al respecto. Sí, en general, lo que estamos haciendo es, cuando hay una demanda a través de la autoridad sanitaria porque se ha localizado en algún lugar un depósito de este tipo de material, pues obedeciendo sus directrices, vamos al lugar, lo requisamos y lo llevamos al lugar que ellos nos indiquen. Aparte de eso, dentro de las labores propias de investigación, tanto en el ámbito fiscal, en puertos y aeropuertos, como también de monitorización de redes, localizamos partidas de este tipo de material que los propietarios deberían de estar obligados a comunicarlas, su existencia, a la autoridad sanitaria. Como esto no se ha hecho, pues procedemos igualmente a la requisa y a la puesta a la disposición de la autoridad sanitaria. Una vez garantizada la calidad y el cumplimiento con las normas de todos estos productos, se vuelven a redistribuir y en principio no es mayor problema, pero sí que es cierto que en algunos casos puede interpretarse de forma diferente. Hasta ahora se está distribuyendo bien, allí donde ha habido esas posibles requisas se mantiene la producción y se han redistribuido bien todas las mascarillas o todos los equipos de protección requisados o retenidos más que requisados. Acabamos con dos preguntas coincidentes de distintos medios internacionales, en este caso Associated Press, y también lo veíamos, lo busco, en Clarín. Ante la posibilidad de que haya saturación en las UCIs, ¿hay plan B? ¿Hay pensado hoteles medicalizados, hospitales de campaña? Fernando Simón. Sí, hay muchas opciones. De hecho, no estamos descartando ninguna. Hay muchas opciones que se plantean tanto para esta epidemia como para durante los procesos de preparación que llevamos normalmente en nuestra rutina de trabajo. Y todas estas opciones pasan por muchas posibilidades. Hay opciones relacionadas con el Ministerio de Defensa, que tiene algunos recursos que se pueden proveer. Hay opciones relacionadas con la medicalización de algunas instituciones que pueden no ser inicialmente sanitarias, pero que para cierto tipo de pacientes pueden adaptarse rápidamente. Tenemos además muchos recursos, un número suficiente de recursos humanos que se pueden incorporar al sistema, pero sí que es cierto que esta epidemia nos está poniendo a todos y a todos los sistemas en un nivel de tensión que hasta ahora no habíamos conocido. Y por lo tanto, aunque hay muchas opciones, sí que es cierto que tenemos que valorarlas con cuidado, ir aplicándolas progresivamente a medida que son necesarias, y estamos también valorando nuevas opciones que hasta ahora ni siquiera se nos habían ocurrido. Hay varias preguntas que casi voy a dejar en el aire, pero quiero sugerirle a María José Rayos sobre las personas que están en el extranjero, nacionales, que tienen que volver, transporte aéreo. Posiblemente a lo largo del día haya una explicación más detenida acerca de esta cuestión, pero igual tiene algo que decir. Hay preguntas en nuestro chat. Bueno, en el transporte internacional lo importante es seguir las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros estamos en contacto con las compañías de AOC español, de licencia española, para tratar de facilitar al máximo, pero es evidente que con un anuncio de limitación, de cierre de fronteras exteriores de la Unión Europea,
la oferta de vuelos se va a ver reducida y habrá que tomar las medidas que corresponda para facilitar el retorno de aquellos españoles que quieran hacerlo. Pues si les parece, damos por concluida aquí esta comparecencia. Mañana de nuevo a las 11:30 estarán los responsables técnicos de los ministerios competentes, Fernando Simón, los directores operativos, Laurentino Ceña y José Ángel González, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya. Muchísimas gracias. Creo que a propuesta del doctor Simón, esta tarde le dedicamos el aplauso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estén donde estén y sean de donde sean. Muchas gracias. Muchas Gracias a los gracias. participantes.